Bueno, en esta oportunidad el tema corresponde a la unidad número 2, es el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial brinda información acerca de el patrimonio de la empresa, es decir, acerca del activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? Por eso es interesante que repasemos brevemente en qué consiste cada uno de estos tres elementos patrimoniales. El activo está conformado en principio por los bienes y derechos de una empresa, es decir, todo aquello que la empresa posee. Mientras que el pasivo son las deudas que la empresa ha asumido, es decir, todo aquello que le debe a los terceros. Y finalmente el patrimonio es la diferencia entre ambos. ¿Sí? Vamos a ver que en el estado de situación patrimonial se expone muy brevemente el patrimonio neto, por eso no me voy a detener en él. Tampoco me voy a detener demasiado en los conceptos de activo y de pasivo porque entiendo que ya los vienen viendo desde hace varios años. Si alguno quiere profundizar, por supuesto que todo lo que estoy mostrando en esta filmina se encuentra dentro de la bibliografía de la materia, es decir, de las fotocopias que ya poseen. A continuación les cuento que el estado de situación patrimonial tiene dos formas de presentarse. Las dos son correctas y cada uno utiliza la que les queda más práctica, la que más le gusta o en la que visualiza mejor. La forma de cuenta, que es la que se encuentra a la izquierda en este caso, consiste en dividir la página en dos columnas. Por un lado tenemos el activo y por el otro lado, es decir, en la columna de la derecha, tenemos el pasivo y el patrimonio neto. Mientras que la forma de relación coloca todo el activo primero, luego todo el pasivo y finalmente el patrimonio neto. Luego tenemos que tener muy en cuenta, la clasificación que tienen tanto activos como pasivos. Esta primera clasificación es en activos corrientes y no corrientes y en pasivos corrientes y no corrientes. ¿Cómo sé si un activo es corriente o no corriente? Bueno, el activo corriente es aquel que se va a realizar, es decir, que se va a convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses. Es decir, a partir de la fecha de cierre del ejercicio, cuento 12 meses y todo aquel activo que se va a convertir en efectivo, por ejemplo una deuda que se va a cobrar en ese lapso, es de tipo corriente. Mientras que lo que se va a convertir en efectivo en un periodo mayor a esos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre es no corriente. Con el caso de los pasivos pasa muy igual. Son corrientes aquellos que van a vencer en los siguientes 12 meses a la fecha de cierre del ejercicio. Puede suceder que algún pasivo o algún activo esté constituido por cuotas y algunas cuotas sean corrientes y otras no corrientes. Por ejemplo, si tengo una deuda, un préstamo, supónganse, de 18 cuotas, las primeras 12 18 cuotas mensuales, aclaro por las dudas. Las primeras 12 van a ser corrientes y las siguientes van a ser pasivos no corrientes. Eso es importante. También figura en la bibliografía esto de la posibilidad de dividir las partidas. Otra de las características, luego de que vimos la clasificación, son las pautas de ordenamiento. Dentro de los activos corrientes y dentro de los activos no corrientes no los puedo poner en cualquier orden, sino que los tengo que poner en un orden determinado. ¿Sí? A esto es a lo que les llamamos el orden de liquidez decreciente. Es decir, que primero voy a poner los más líquidos y después los menos líquidos. Ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿qué significa esto de liquidez? Bueno, liquidez es la posibilidad de realización que tienen los activos, es decir, la posibilidad de convertirse en efectivo. Por ejemplo, el activo más líquido es caja, porque de hecho ya es efectivo, ni siquiera se tiene que convertir.
Uno de los activos menos líquidos puede ser bienes de uso, porque si yo quiero si quiero convertirlos en efectivo, los tengo que vender y no son bienes que estén en la empresa originalmente para venderse. Por su parte, el pasivo, primero colocamos las deudas que son ciertas, o sea, las que seguro voy a tener que pagar, y después las deudas contingentes, es decir, las previsiones. Deudas contingentes y previsiones serían en este caso sinónimos. Bien, ahora les voy a mostrar entonces el estado de situación patrimonial que figura en la resolución técnica 9. Fíjense cómo aparece como forma de cuenta, o sea, tenemos en la primera mitad, en la mitad de la izquierda el activo y en la mitad de la derecha el pasivo. ¿Sí? Tenemos el corriente y el no corriente para cada uno de los dos elementos patrimoniales, y por último, o en tercer lugar, el patrimonio neto, que no tenemos un desarrollo de cuenta, sino que se pone el total nada más. Para cada elemento patrimonial tenemos una serie, ustedes verán acá, de frases que dicen caja y bancos, inversiones, créditos, etc. ¿Qué son esas frasecitas? Eso se llaman rubros. Los rubros contienen diferentes cuentas, es decir, las cuentas se agrupan en rubros. Les voy a dar un ejemplo, pero la semana que viene vamos a desarrollar cada uno. Lo que pasa es que eso ya es un poquitito más complejo, prefiero dejarlo para la próxima semana. En el primer caso, entonces, tenemos caja y bancos. Caja y bancos está formada por caja, por supuesto, fondo fijo, moneda extranjera que la empresa tenga para hacer diferentes pagos, banco, cuenta corriente, ¿sí? Son diferentes cuentas que conforman un rubro, ¿de acuerdo? Bueno, para ir terminando, y la semana que viene nos dedicaremos exclusivamente a rubros, les comento que lo que les pido en esta oportunidad de tarea es sumamente breve. Es, bueno, además de, por supuesto, que van a tener que leer la bibliografía, clasificar en corrientes y no corrientes una serie de partidas que no son muchas, son pocas, así que no les va a demandar demasiado tiempo, ni tampoco les va a ser demasiado dificultoso, porque quiero que focalicen también su tiempo en hacer la lectura de la bibliografía de esta unidad número 2.